En el video anterior de este canal vimos cuáles son los equipos que más dinero hicieron a la hora de vender jugadores. Ahora vamos con la contraparte, es decir, cuáles fueron los equipos que más dinero han gastado en estos últimos años en fichajes. Y como veremos, no porque más gastes significa que vas a ganar títulos. Creo que en algunos casos es todo lo contrario. Y como ya lo dije la otra vez, aunque esto no es una clase, creo que es muy importante conceptualizar los siguientes conceptos. El gasto es el dinero que un club paga a otro club para adquirir la ficha o derechos deportivos de un jugador en un periodo determinado. El ingreso es el dinero que un club recibe de otro club por la venta de derechos deportivos de un jugador. Y por último, el balance neto es la diferencia entre los ingresos por venta y los gastos por compras. En otras palabras, es el indicador más usado para ver si un club ha generado o gastado dinero en el mercado de fichajes. Con todo eso ya explicado, ahora sí, vamos con el resto del video. El West Ham United ha gastado más de 814 millones de euros en transferencias. Las más significativas son las de Max Kilman desde los Wolves a cambio de 47.50 millones de euros, Mateus Fernández, que llegó desde el Southampton a cambio de 44 millones de euros, Mohamed Kudus, que llegó desde el Ajax a cambio de 43 millones de euros, Lucas Paquetá a cambio de 42.95 millones desde el Olympique Lyon y Jean-Claire Todibo por 40 millones desde el Nice. El Newcastle United ha desembolsado 855 millones. Las transferencias más caras han sido Alexander Isak a cambio de 77.50 millones desde la Real Sociedad, Nick Woltemade por 75 millones desde el Stuttgart. El Nottingham Forest le vendió a Anthony Lange a cambio de 61 millones de euros. El Milan, porque siempre tiene que aparecer el Milan, vendió a Sandro Tonali a cambio de 61 millones de euros. Joan Visa por 57.70 millones desde el Brentford. En octavo lugar se encuentra la Juventus de Turín, con compras de más de 863 millones de euros. Las más altas fueron Dusan Vlahovic a cambio de 63.50 millones a la Fiorentina. Su segunda compra más alta fue Artur Melo, que fue comprado al Barcelona a cambio de 80.60 millones de euros. Teun Koopmeiners llegó a la Vecchia Señora a cambio de 58.40 millones de euros desde el Atalanta. El brasileño Douglas Luiz llegó por 51.50 millones desde el Aston Villa. Y posiblemente el fichaje que más haya rendido es el brasileño Bremer, a cambio de 46.90 millones desde el Torino. Aquí es el momento en donde el gasto se dispara. Liverpool por primera vez pasa la barrera de los 1.000 millones. Las transferencias más altas fueron, una vez más, Alexander Isak a cambio de 145 millones desde el Newcastle, convirtiéndose en la venta más cara en la historia de la Premier League. También está Florian Wirtz a cambio de 125 millones desde el Leverkusen, la segunda compra más alta. Hugo Ekitike a cambio de 95 millones desde el Frankfurt, Darwin Núñez por 85 millones desde el Benfica y Dominik Szoboszlai costando 70 millones desde el RB Leipzig. El Arsenal aparece en este puesto. Curiosamente, se decía que el Arsenal no solía gastar como lo hacían otros clubes. Bueno, ha tenido más gasto que Liverpool, como son los siguientes jugadores. Declan Rice a cambio de 116.60 millones desde el West Ham. Kai Havertz llegando a cambio de 75 millones desde el Chelsea. Martín Zubimendi por 70 millones desde la Real Sociedad. Eberechi Eze llegando desde el Crystal Palace a cambio de 69.30 millones. Y también de esta temporada, Víctor Gyökeres por 66.90 millones desde el Sporting Club de Portugal. El Tottenham Hotspur ha tenido compras por más de 111.000 millones de euros. Las compras más destacadas y caras han sido Xavi Simons pagando 65 millones desde el RB Leipzig, Dominic Solanke a cambio de 64.30 al Bournemouth, Mohamed Kudus a cambio de 63.80 millones pagándoselos al West Ham United, Richarlison a cambio de 58 millones desde el Everton y Brennan Johnson desembolsando 55 millones para que llegara desde el Nottingham Forest. Con la misma cifra,
El Paris Saint-Germain se queda en este lugar. Sus compras más caras han sido Randal Kolo Muani a cambio de 95 millones desde el Frankfurt, Khvicha Kvaratskhelia por 70 millones desde el Napoli, Achraf Hakimi por 68 millones desde el Inter de Milán, Joao Neves por 65.92 millones desde el Benfica y su compatriota Gonzalo Ramos a cambio de 65 millones también desde el Benfica. Con más de 118 mil millones de euros, el Manchester United se queda con la medalla de bronce. Sus compras más destacadas fueron Antony a cambio de 95 millones desde el Ajax, Jadon Sancho pagando 85 millones al Borussia Dortmund, Rasmus Højlund por 77.80 millones desde el Atalanta, Benjamin Sesko por 76.50 millones desde el RB Leipzig y por último, Bryan Mbeumo pagando 75 millones al Brentford. Uno de los equipos que más gasta, pero que sobre todo sabe qué hacer con ese dinero, es el Manchester City, como lo veremos a continuación, ya que con un gasto bruto de más de 1.127 millones, el cuadro Citizen ha alcanzado la gloria en años recientes. Sus fichajes más caros fueron Jack Grealish a cambio de 117.50 millones al Aston Villa, Josko Gvardiol pagando 90 millones al RB Leipzig, Omar Marmoush llegando a cambio de 75 millones desde el Eintracht de Frankfurt. Esta temporada Antoine Semenyo llegó a cambio de 72 millones desde el Bournemouth y ya cada vez más lejano, Rubén Díaz llegó a cambio de 71.60 millones desde el Benfica. Y en primer lugar, como el equipo que más dinero en bruto llega a gastar, tenemos al Chelsea, con un gasto en bruto de más de 210 mil millones de euros. Las compras más altas fueron la de Enzo Fernández, pagando 121 millones al Benfica, Moisés Caicedo, a cambio de 116 millones al Brighton. Romelu Lukaku les costó 113 millones después de su estancia con el Inter de Milán. Por Kai Havertz pagaron más de 100 millones al Bayer Leverkusen. Y un futbolista que parecía estar destinado a marcar una época como lo fue Wesley Fofana, llegó al conjunto blue a cambio de 80.40 millones desde el Leicester City. Una vez más podemos ver en el balance general que la mayoría de los clubes que vemos aquí son ingleses. Solamente está un francés, como es el caso del Paris Saint-Germain, y un italiano, que es la Juventus de Turín, que lastimosamente para sus fanáticos no ha podido transformar las grandes inversiones que está realizando en títulos en esta década. Y aquí justamente es donde creo que parte lo más interesante. Estamos viendo que la Premier League es la liga que más suele gastar, y con muchísima diferencia. Prácticamente el top 10, 8 son ingleses. Eso nos habla que hay una disparidad absoluta. Creo que mis gráficas lo ejemplifican a la perfección. Me parece que lo que mejor ejemplifica lo que estamos viendo son los porcentajes. Y aquí podemos ver qué porcentaje representa cada equipo respecto al gasto en este video. Pero sin duda, el que me parece el gráfico más representativo es este, en el que hablamos del porcentaje respecto a cada liga. En este podemos ver que la Premier League tiene una dominancia del más del 80% de todo lo que vemos en este video. Igual, esto es solamente hablando de un gasto bruto. Vamos a tener que hablar de qué es el gasto neto. Y aquí creo que hay bastantes sorpresas. El 10º lugar está el equipo árabe Al Nassr, con un gasto neto de más de 425 millones de euros. Sus compras más caras fueron John Duran, pagando 77 millones al Aston Villa. También está el futbolista portugués Otavio, que fue comprado por 60 millones desde el Porto. Y cerrando este trío está Mohamed Simakan, que llegó por 35 millones desde el RB Leipzig. El siguiente club con más gasto neto fue el Newcastle United, habiendo gastado más de 530 millones. Como ya lo mencionamos, sus compras más caras fueron Alexander Isak a cambio de 77.50 millones desde la Real Sociedad, Nick Woltemade por 75 millones desde el Stuttgart y Anthony Elanga a cambio de 61.40 millones desde el Nottingham Forest. El Liverpool se encuentra en este peldaño con un gasto neto de más de 555 millones de euros. Sus compras más altas fueron las realizadas esta temporada. Alexander Isak a cambio de 145 millones desde el Newcastle, Florian Wirtz a cambio de 125 desde el Bayer Leverkusen y Hugo Ekitike a cambio de 95 millones desde el Eintracht de Frankfurt. El Manchester City ha tenido un gasto neto de 568 millones de euros. Sus compras más altas fueron Jack Grealish por 117.50 millones desde el Aston Villa, Josko Gvardiol a cambio de 90 millones desde el RB Leipzig y Omar Marmoush a cambio de 75 millones desde el Frankfurt. El actual campeón de la UEFA Champions League ha tenido un gasto neto de 618 millones de euros.
Sus fichajes más caros fueron Randal Kolo Muani a cambio de 95 millones desde el Eintracht de Frankfurt, Khvicha Kvaratskhelia, que fue comprado por 70 millones desde el Napoli, y Achraf Hakimi por 68 millones al Inter de Milán. La gran sorpresa tiene que ser esta, ya que el Al Hilal ha desembolsado más de 668 millones de euros. Sus compras más altas fueron Neymar, que llegó a cambio de 90 millones desde el Paris Saint-Germain. Malcolm, el futbolista brasileño, llegó por 60 millones desde el Zenit de San Petersburgo. Y por último, Rubén Neves, que llegó por 55 millones desde los Wolves. Este tiene que ser sin duda el caso más preocupante de esta lista. Y es que el Tottenham Hotspur ha tenido un gasto neto de más de 763 millones. Xavi Simons por 65 millones desde el RB Leipzig, Dominic Solanke a cambio de 64.30 al Bournemouth y Mohamed Kudus por 63.80 desde el West Ham son solo un claro ejemplo de cómo el Tottenham ha gastado cantidades increíbles de dinero para estar en la más absoluta mediocridad en la liga. Sorprendentemente, aquí tenemos al Arsenal, ya que el cuadro Gunner tiene un gasto neto de 836 millones de euros. Entre sus compras más caras que ya mencionamos está Declan Rice a cambio de 116 millones al West Ham United, Kai Havertz, que llegó desde el Chelsea por 75 millones, y Martin Zubimendi, que llegó esta temporada por 70 millones desde la Real Sociedad. Otro sospechoso habitual se encuentra en este lugar. El Manchester United ha tenido un gasto neto que supera los 847 millones. Las compras más caras que han hecho: Anthony, que llegó desde el Ajax a cambio de 95 millones, Jadon Sancho, que venía del Borussia Dortmund a cambio de 85 millones, y Rasmus Højlund a cambio de 77.80 millones desde el Atalanta. Creo que sobra decir que los tres fichajes fueron un completo fracaso, ya que actualmente ninguno de los tres está en la plantilla del Manchester United. Para no perder la costumbre, el Chelsea también encabeza este lugar, con un gasto neto de más de 965 millones de euros. Como ya lo hemos mencionado, sus compras más caras fueron Enzo Fernández por 121 millones desde el Benfica, Moisés Caicedo por 116 millones desde el Brighton y Romelu Lukaku, por el cual desembolsaron 113 millones al Inter de Milán. No quiero repetirme, porque ya lo dije en la anterior reflexión, pero estamos viendo que en el gasto neto básicamente tenemos puros equipos ingleses, dos equipos árabes que tienen todo el dinero del mundo para gastar e invertir en fútbol, y la Juventus, que la Juventus ha tenido una racha pésima en Serie A y no se diga en Champions League. Y esto creo que lo único que hace es realmente, ¿qué es la Superliga? La Superliga ya existe, está entre nosotros, es la Premier League. No estoy diciendo que sea algo malo, pero nos queda claro que el talento suele estar en las islas, y aparte el mercado interno que ellos manejan es muy distinto al que se tiene en el resto de Europa. Creo que el caso más claro de lo que estoy tratando de decir es el Tottenham, que prácticamente todos los fichajes que realiza los hace alrededor de los 40 a los 60 millones de euros. No tiene ese fichaje de los 100 millones, de los 120, de los 117, de los 110, no rebasa esa barrera, no pasa ni de los 70, pero prácticamente todo el futbolista que llega al cuadro del norte de Londres tiene que pagar más de 60 millones por él, o rondando esa cantidad. ¿Para qué? Para ni siquiera estar compitiendo por puestos europeos. El Tottenham es una de las peores temporadas que ha tenido. El año pasado se salvó porque ganó la UEFA Europa League a un Manchester United que honestamente daba pena. Ahorita el United no está bastante mal. De hecho, posiblemente tengamos que hablar del Manchester United en próximos videos, porque lo que está haciendo Michael Carrick es algo verdaderamente interesante. Pero más allá de eso, y la gran actuación que ha tenido en esta Champions League, el Tottenham en Inglaterra es una verdadera vergüenza. Y también hemos visto cómo equipos como el Newcastle, que están llamados a romper la hegemonía del Big Six, que ya está bastante asentado, sigue gastando y gastando dinero, porque la entrada para intentar competir los puestos europeos en Inglaterra es demasiado alta. La barrera tanto de competitividad como por el dinero que los clubes se gastan en ellos es altísima. Y si no estás dispuesto a invertir, muy probablemente no puedas conseguir esos escaños europeos. Y aquí es donde realmente me llama la atención. Posiblemente el dinero que está mejor invertido ha sido el dinero de Liverpool, porque me parece que era el momento ideal para reforzar y sobre todo rejuvenecer una plantilla que necesitaba un recambio para lo que Arne Slot quería jugar. Y ahorita quizás las cosas no están saliendo tan bien como ellos quisieran, pero bueno, es un plantillón, eso es algo que realmente es irreprochable. También está el Manchester City, que sí, gasta muchísimo dinero, también vende muchísimo,
pero puede decir casi temporada a temporada que se lleva al menos un título. Es algo que no todos los equipos en el mundo pueden hacer. Y el equipo de Pep Guardiola es capaz de pelear porque es un equipo que es prácticamente perfecto en ligas. Es muy difícil ganarle una Premier League al equipo de Pep Guardiola. Y quizás aquí tengo que romper la lanza a favor del Arsenal. Pero el equipo de Mikel Arteta, aunque esta temporada es la que más dinero ha gastado y es el equipo que más dinero gastó en Inglaterra, muy posiblemente sea la primera Premier League en más de 20 años. Y esto no podría haber sucedido sin los fichajes que realizaron esta temporada. Específicamente el de Martin Zubimendi. Ni qué decir de la gran labor que tiene Declan Rice, que personalmente creo que es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Sé que cuestan muchísimo dinero, pero sin ese dinero no hubieran podido salir y no estarían teniendo al Arsenal en donde lo tienen ahora. Pero como ya lo he dicho muchas veces, esta solo es mi opinión. Ahora me interesa leer la más importante, que es la tuya. Así que déjame aquí abajito en comentarios qué piensas tú del mercado de fichajes. No solamente en gasto, sino también en ingresos. ¿Crees que hay algún equipo que realmente está haciendo bien las cosas? ¿Te parece que la Premier League, también como yo lo digo, es una superliga disfrazada de una liga doméstica? Y otra cosa que también me parece importante, ¿dónde está tu club al que tú apoyas? Personalmente el Milan se encuentra en este top de los equipos que más dinero gastan, tanto a nivel neto como en bruto, y el equipo no va tan bien como uno quisiera. Me parece que los fichajes más destacados no suelen ser los más caros. Los más caros son los que peor rendimiento suelen tener. Pero son cosas de la vida. A veces, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y nos vemos la próxima semana.